preguntarle si la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya dio información de quién ordenó o quién autorizó la entrada de estos agentes de la CIA a Chihuahua, esta cooperación del gobierno de Chihuahua con la CIA. Particularmente se lo pregunto porque en la historia de esta agencia estadounidense pues están casos como el de Irán Contras y también presunta participación en golpes de Estado en América Latina. Además, pues está comprobado ya por la propia lectura de la Constitución mexicana y de la Ley de Seguridad Nacional, pues que esto implicaría delitos. El jueves se reunió la gobernadora con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahí no dijo quién es responsable de esta participación, tampoco lo dijo en las horas subsiguientes y evidentemente pues esta creación de una unidad de investigación que anunció pues no resuelve el punto. El punto es que se violó la Constitución, que hay una violación a la soberanía nacional, que hay delitos contra la seguridad nacional también de nuestro país y por supuesto el tema constitucional. Todo eso es jurídico, no político, como intenta hacer ahora el líder del PAN diciendo que pues esto es político. Evidentemente esto es jurídico e incluso podría implicar traición a la patria. La gobernadora no estuvo con Omar. Omar, el secretario de Seguridad, pues lo que le planteó es que era una violación, que el gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al gobierno federal. Entonces, pues ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos hasta que ella da la conferencia de prensa, dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó. Pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, ¿no? O fue la Fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad. No hay pues muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto, pues es importante que se proceda en este sentido. Entonces, pues ya iremos informando, ¿no? El Gabinete de Seguridad irá informando. Y es muy importante lo que mencionas, porque la oposición toda, algunos no, por cierto, hay algunos políticos de la oposición que han dicho que debe tomarse en cuenta claramente las leyes de seguridad nacional para la relación con cualquier persona del extranjero que venga a hacer labores de seguridad. Pero en general, los partidos políticos han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos, y no lo es. A la presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía en primer lugar y la defensa del pueblo de México, además del cumplimiento de los compromisos que hicimos con el pueblo. Pero nos corresponde resguardar la soberanía nacional. Y resguardar la soberanía nacional quiere decir que se cumpla la ley. Entonces tiene que llegarse al conocimiento de cómo fue esto. Repito nuevamente porque es importante, porque lo han dicho algunas personas del gobierno de Estados Unidos o senadores. Nosotros lamentamos profundamente la muerte de las 4 personas. Lo humano siempre está por encima de todo. Entonces, por supuesto que lo lamentamos. Es un camino por la Sierra Tarahumara muy riesgoso. Circularlo en la noche a alta velocidad siempre es riesgoso. Y por supuesto que lamentamos que esto haya ocurrido. Ahora, como lo dije, porque es el argumento del presidente del PAN, que nosotros no queremos reconocer los avances en seguridad. Tan lo reconocemos que cada mes que informamos los resultados de seguridad, informamos Chihuahua, como informamos Querétaro, como informamos Aguascalientes, como informamos los estados que están gobernados por gobernadores que provienen del PAN o gobernadores que provienen del PRI, en el caso de Durango y Coahuila, o de MC, en el caso de Nuevo León y en el caso de Jalisco. Y nosotros no politizamos la seguridad, no politizamos la relación con los gobiernos de los estados, nunca, porque nuestra obligación es coordinarnos. Y tanto ellos gobiernan para sus estados como nosotros también. Entonces no politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad. Entre todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México, en cualquier entidad de la República.
Pero eso es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua, que 2 personas extranjeras, a partir del accidente, del trágico accidente, pues nos enteramos que tienen una colaboración, incluso en operaciones en campo, con el gobierno de Chihuahua. Y esto pues no está permitido por las leyes y la Constitución. Y eso es lo que tenemos que defender, que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes, pues eso es el Estado de Derecho. Sí, también revisar el tema del edificio donde se supone que ya hasta oficinas les iban a poner a estos agentes extranjeros. Presidenta, en otra pregunta también sobre el caso del hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en su momento pues pidió este alojamiento en la Embajada de Inglaterra, pues nosotros estuvimos revisando las leyes, sería el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano el que debería iniciar pues una investigación para saber si hubo algún tipo de violación o algún delito y, de ser el caso, pues notificar a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción para que sea esta la que abra el expediente posteriormente y, en su caso, si fuera el punto, sancionar. En este sentido, pues quien debe de pedir a este Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano que se abra esta investigación es directamente el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Preguntarle justamente si el secretario Velasco ya le informó si se abrió esta investigación, si lo va a solicitar o qué procederían. Aclaro porque además lo comenté creo que el jueves de la semana pasada. Se presentaron quejas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del exterior. No es que hayamos levantado nosotros una investigación, sino que cualquier persona, un periodista o una persona cualquiera puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abre una investigación. Es automático, eso es lo que establece la ley. Entonces se abrieron quejas del exterior sobre este tema y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues tiene que desarrollar la investigación. Vamos a esperar a ver qué informa la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. A mí lo que me parece como presidenta, que es muy importante, lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores y él me lo comentó, no hay una regulación particular sobre estos temas. No hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas. Entonces es muy importante que esta comisión de la que tú hablas y la Secretaría establezcan normas, porque es importante. Entonces, ¿cuál es la norma para la utilización de las embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no. Entonces, es muy importante que quede muy claro las embajadas de México, los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada. Entonces es muy importante que dejemos claro eso para que no esté sujeto a ninguna interpretación. Entonces en eso ya está trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con esta comisión y aparte pues le correspondería a la Secretaría definir si hubo alguna violación, alguna norma o no. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Vamos. Eso, porque lo dije el viernes, también es independiente del buen trabajo que está haciendo Marcelo al frente de la Secretaría de Economía y su equipo. Bueno, vamos a ver a la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Elia Cruz, de La Hoguera. Presidenta, también quisiera hacer un planteamiento acerca de esta incursión o esta operación que hicieron estos agentes estadounidenses. El fin de semana el Gabinete de Seguridad dio a conocer finalmente cómo es que ingresaron al país, que uno fue como visitante y el otro con un pasaporte diplomático. Presidenta, más allá del extrañamiento que ya envió su gobierno al gobierno de Estados Unidos, ¿usted ya le hizo algunas preguntas o algún reclamo quizá al embajador Johnson, específicamente porque él es finalmente el que da ese pasaporte diplomático? Ellos pueden entrar con pasaporte diplomático. ¿Cuál es el asunto de una persona de una agencia de los Estados Unidos? Por la Ley de Seguridad Nacional. Tienen que acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienen que enviar un informe mensual de las labores que están realizando en el país.
Entonces el Gabinete de Seguridad explica cómo fue que entraron. El asunto es ver posteriormente si estaban acreditados y las labores que estaban realizando. Ahora, en el comunicado al embajador y al gobierno de los Estados Unidos, esencialmente lo que decimos es: estamos trabajando con muy buena coordinación a partir del entendimiento que hicimos, con base en el respeto a la soberanía de ambos países, y ellos están de acuerdo en ese entendimiento. Entonces, lo que le planteamos ahí es, no tenía conocimiento el gobierno federal de la participación de estas personas, y esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, pues, en efecto, como se venía haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador en una nota diplomática, y ellos están de acuerdo en que se cumpla la Constitución y las leyes mexicanas. Entonces, para que esto quede como un caso de excepción y que no se vuelva a repetir una situación como esta, y que garanticemos, en efecto, que es una relación de coordinación con el respeto nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros, porque la relación tiene que ser una relación de respeto, más allá de, pues, que se aclare en particular este caso. Ahora, es distinto también al cumplimiento de las autoridades mexicanas sobre estos temas, y las autoridades mexicanas de los estados, de los municipios, tienen que cumplir con la Constitución y las leyes, y eso lo deben defender todos los partidos políticos. No es un asunto de una persona, es un asunto de la defensa del Estado de Derecho. No se puede hablar del Estado de Derecho para unas cosas y para otras no. Entonces es la defensa del Estado de Derecho y de la soberanía, y que esta situación que se presentó en particular con el gobierno de Estados Unidos pues sea algo de excepción y que se cumpla realmente con la Constitución y las leyes y la coordinación que tenemos, que está dando resultados en el marco del respeto a nuestra soberanía. Entonces, ¿para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados? Y no es que nosotros le demos resultados a ellos, es que en conjunto, en la relación bilateral, estamos dando resultados en ambos países. Recientemente ha habido 2 casos de detención de armas de Estados Unidos hacia México. Recientemente hubo un caso de un vehículo que venía hacia México cargado de un montón de armas de calibre de alto poder, y lo detuvieron en Estados Unidos. Entonces, pues eso habla de que la coordinación está funcionando. Entonces, no pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de las leyes de ambos países. Presidenta, ¿su relación con el embajador Johnson se mantendrá igual o habrá un distanciamiento?